Queríamos charlar sobre el Día Mundial de la Acción por los Trastornos de la Conducta Alimenticia, en los TCA. Esto fue el día de ayer. Y informarnos al menos lo básico, ¿no? ¿Qué es una TCA? ¿Qué es un trastorno? Bueno, un trastorno de la conducta alimenticia es una enfermedad crónica, ¿sí? Eso es lo principal, reconocerlo como una enfermedad. Es una enfermedad crónica que abarca diversos factores de la persona, ¿sí? Como tal el nombre lo dice, trastorno de la conducta alimenticia, claramente involucra, ¿sí?, algo que tiene que ver con la conducta frente al alimento, ¿sí?, pero tiene un montón de otros factores que influyen a esta conducta, ¿sí?, que es importante también abordarlos, ¿sí? Porque tenemos trastornos de la conducta alimenticia como por ejemplo la anorexia nerviosa, la bulimia. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los más comunes que se conocen? Bueno, los más comunes es la anorexia, ¿sí?, que es una restricción energética extrema, ¿sí?, que la persona realiza frente a una distorsión de su imagen corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, a pesar de estar quizás pasando por un momento de muy bajo peso, ¿sí?, de muy poca masa grasa, muy poca masa muscular, se ve al espejo y se ve distorsionada su imagen corporal. Entonces eso lo lleva a tener una conducta restrictiva. Después está la bulimia, que la bulimia se caracteriza principalmente por tener atracones y una conducta compensatoria ante ese atracón. Entonces, eso quiere decir que la persona se puede purgar, ¿sí?, puede tener diferentes formas de purgarse o ir al gimnasio y tener dobles, triples sesiones de actividad física para poder compensar esta cantidad energética que consumió, ¿sí?, de manera descontrolada en muy poco tiempo. Claro. ¿Sí? Después, bueno, también hay diferentes aristas que van surgiendo a partir de la bulimia y la anorexia, como ser la alcorexia, la ergorexia, que tienen que ver todos con cierta conducta obsesiva, ¿sí?, que involucra a la imagen corporal. Claro, y en la cual, bueno, como la alcorexia, como decía, se suprime una para darle lugar compensar la otra, exactamente, ¿sí? Fíjate que todo tiene que ver con una restricción energética, pero tiene que ver con esta distorsión. Entonces, sí es importante que frente a un trastorno de la conducta alimenticia, obviamente tratar de trabajar con respecto a los alimentos, de dejar de demonizar alimentos, de conectar mucho más con el placer, pero es muy importante que las personas que están transitando esta enfermedad crónica, por un lado, puedan tener un círculo, ¿sí?, cercano que los pueda contener y que los pueda ayudar sobre todo a aceptar esta enfermedad. Porque claro, ese es el primer paso como en cualquier problema, ¿no?, que uno tiene. Es aceptarlo. Exactamente, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí?, yo les voy a leer de una colega que se llama Joana Pez Laboride, que es de Capital Federal. Ella es especialista en trastornos de la conducta alimenticia y nos indica los primeros pasos, ¿sí?, frente a un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, lo primero es comprender, ¿sí?, que los trastornos de la conducta alimenticia son una enfermedad, como dijimos anteriormente, y no son un capricho o una rebeldía, ¿sí? Es decir, si yo a la persona la obligo a comer, no le estoy solucionando. Claro, no. ¿Sí? No va por la obligación, no va por... Exactamente, Claro. no estoy yendo al fondo de la cuestión, que eso es lo que tenemos que tratar primero para poder aceptar la enfermedad y poder abordarla de manera interdisciplinaria. Bien, porque ¿sí? las emociones, bueno, juegan un papel fundamental en estas cosas, ¿no? Obviamente, porque la persona está sufriendo, ¿sí? La persona no puede controlar su conducta, ¿sí?, sino que el trastorno lo hace. Claro. ¿Sí? Después, otra de las cosas que hay que hacer frente a un TCA, de los primeros pasos, es tratar de tener una comunicación abierta, ¿sí?,
y mostrarle sincera preocupación a la persona sin tomar una postura crítica, ¿sí? Sin juzgarlo, sin decirle, che, no comes, che, te das atracones, te pasa esto, sin juzgar, sino como tratando de identificar que hay algo que cambiar. Bien. Claro, acompañando, como esa frase que dice, ¿no? Escucho pero no te juzgo, te acompaño. Exactamente. Sí. Y cero críticas, ¿no? Sino tratar de ver en qué forma se puede ayudar. Exactamente. Y después también parte, ¿sí?, de abordar un trastorno de la conducta alimenticia tiene que ver con validar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, lo que la persona que atraviesa un trastorno de la conducta alimenticia está sufriendo, ¿sí? Entonces, lo que no aceptamos es su conducta, no a la persona. Entonces, ¿cómo tratar de contener a la persona y acompañarla dentro de la conducta que tiene frente al alimento, ¿sí? Y ayudar, es decir, buscar ayuda profesional y, como fuimos conversando hasta recién, tiene que tener un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Claro. Hay que realizar un chequeo clínico, hay que realizar un tratamiento y un acompañamiento psicológico, psiquiátrico. Eso es interdisciplinario, ¿no? Que son varios. Exactamente, desde la nutrición también, ¿sí? Muchas veces estas personas les sirve mucho trabajar con grupos. ¿Te ha tocado algún caso así o que te, no sé, ya sea bulimia, anorexia? Me han tocado casos, sí, pero no al 100%, claro, sino por ahí como sí el aura del trastorno de ir viendo por ahí una obsesión e ir trabajándolo desde ese lado. Perfecto. Y eso hoy por hoy no se da solamente en una franja etaria, ¿no? Es como que esto es... No, y sobre todo también hoy en día hay mucho acceso a las redes, entonces esto también, lo que decíamos de la distorsión de la imagen corporal, tiene que ver con un ideal, ¿no? Claro. Y muchas veces este ideal, este estereotipo, que una red social, que lo que ves en Instagram, lo que ves en el famoso, y bueno, en realidad el famoso vive de su cuerpo, o sea... Sí, tiene otro estilo de vida. Otro estilo de vida, sí, entonces muchas veces las fotos que vemos en las redes sociales no son reales. Bueno, esto que pasa de los filtros. Exacto, sí, entonces, bueno, son muchísimos los factores y que pueden afectar a todos los rangos etarios, ¿sí? Y como les dije al principio, es una enfermedad crónica, ¿sí? Claro, eso quiere decir, claro, exactamente, que es un día a día, ¿sí? Claro, ir trabajando, sí, ir trabajando. Con este tipo de enfermedades. Pero esto se viene dando también, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo los tres, por esto que decís vos de las redes sociales, pero también del estereotipo de la imagen, ya sea tanto masculina, femenina, no importa eso, pero como que tenés que ser de cierta manera para poder encastrar y, bueno, no sé, el que se dedica a eso está bien, pero después muchos lo toman como ejemplo cuando hay muchos filtros, cuando no es así y cuando no todos los organismos son iguales. Exactamente, somos todos diferentes, entonces justamente por eso no hay que plantearse un ideal. Sí, y lo mismo pasa desde el punto de vista de la alimentación, sí, totalmente. Lo hemos hablado, no hay ningún alimento salvador, no, cada alimento se va adaptando a la necesidad de cada persona. Claro. Sí, entonces... Yo voy a aprovechar a meter una, porque está bien, está clarito y están en los conceptos. Buen día, ¿cómo están? Dice, pregunta para la licenciada, tener resistencia a la insulina, ¿lo puedo revertir con la alimentación? Gracias. En realidad podemos trabajar muchísimo a través de la alimentación, ¿sí? Podemos trabajar la inflamación, ¿sí? Podemos trabajar el origen de por qué se está generando esa resistencia a la insulina y podemos trabajar a través de la alimentación y de la actividad física siempre y cuando haya un chequeo clínico o con el diabetólogo previo, se puede trabajar y se puede tener una calidad de vida excelente. Sí. Está buena esa consulta porque, a ver, si ella va directo a verte a vos, ponele, en este caso la oyente, y de ahí vos le decís, bueno, mira, lo primero y corto sería hacerte este chequeo y ahí en base a eso arrancamos. Exactamente.
Claro, pues Sí. si no suena como que tengo que ir acá, que tengo que ir allá, que tengo... No, es más directo. No, lo ideal sería que, digamos, tener resistencia a la insulina significa de que algún médico Ya, se lo diagnosticó. Exactamente. Entonces, que venga a la consulta con el laboratorio, Ahí sí, está, con la bien. medicación que ese profesional le indicó, y a partir de ahí Claro. hacemos las modificaciones necesarias en la alimentación para poder mejorar y tener glucemias en valores normales, deseados, y sí, claro. Bueno, y acá alguien que no está haciendo las cosas bien. Ay, A ver. chicos, yo mejor ni le pregunto a la nutricionista. Hoy no hago preguntas, hoy escucho nomás. Porque estoy haciendo todo mal, ya lo sé, así que directamente escucho. Ya no estoy ni desayunando casi, chicos, de que andar a la apurada, que de esto, que el otro, que... Así que hoy escucho nada más. ¿Y cómo sabe que está haciendo todo mal? Bueno, a ver, Jessica. Jessica, lo importante es que te des cuenta de que hay algo que necesitas modificar. Si vos me decís, ya ni desayuno, bueno, probablemente tu cuerpo te pida energía durante la mañana. Entonces, por ahí podés planificarte el desayuno la noche anterior, si es una cuestión de tiempo y de Claro. estar apurada. Entonces, bueno, todas esas cosas las podemos también trabajar en la consulta e ir Bien. modificando, porque también es súper importante para poder establecer hábitos saludables, identificar eso, de dónde vienen. Entonces es importante esto que decía Jessica, che, porque ando a 1000. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo nos podemos organizar? ¿Cómo Y- podemos planificar? Además ahí con vos, ustedes arman una rutina, ¿no? En base también a la vida que tiene cada uno. Es la idea. Sí, 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 porque en realidad no existe una dieta. Las personas son individuos que tienen estilos de vidas diferentes, familias diferentes, horarios diferentes. Claro. Totalmente. Entonces, todo se adapta a la individualidad. Y a los Esa es la hábitos idea. saludables, que vos mencionaste que es verdad, es el hábito saludable. Como a veces te haces el hábito para algunas cosas, nos cuesta, pero una vez que encima después ves los beneficios, decís, pero mirá, por no dejarlo a la noche anterior de 10 minutos, comer algo y te sentís bien, mejor. Porque por ahí uno, viste, está muy en esto de improvisar, y en realidad con planificar 5 minutos, ya está. Sí. Se solucionó Sí. ahí el malestar. Acá pregunta Silvina si hay signos de advertencia que puedan indicar que alguien está atravesando un TCA. Y bueno, alguna obsesión con cierto grupo de alimentos, como por ejemplo, no sé, los hidratos de carbono, las grasas, ¿sí? Seleccionar que esté muy atenta la persona a las calorías. A los valores energéticos de las cosas. Exactamente, sí, que calcule lo que gasta, que por ahí detectar que por ahí la persona tiene atracones y después se encierra en el baño, o se va durante 3, 4 horas al gimnasio. Claro. Claro. Sí, entonces como ahí ir advirtiendo e ir acompañando, como charlamos previamente, para buscar ayuda, que eso es lo principal. Sí, animarse, exactamente. ¿Y a dónde te encuentran ahí los oyentes? ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿Trabajás con las diferentes obras sociales? ¿Cómo es? Sí, bien, empiezo por lo último. Trabajo con prepagas, obras sociales, y ahora empecé a trabajar con PAMI, Bien. también obviamente consultas particulares. Me pueden encontrar para consultas presenciales en el Centro de Salud Integral Fundación GEN, que queda en Sarmiento y Moreno, Sarmiento 1908. Lo pueden buscar por el Instagram, ¿sí? Al Centro de Salud Integral Fundación GEN, que ahí pueden pedir el turno directamente por WhatsApp o escribirme al 2984-742245, y ahí podemos coordinar consultas online en el caso de que no puedan asistir presencialmente. Eso está bueno, también te lo dije la última vez, porque hoy hay que buscar todo, ¿no? Como los Alternativas. horarios, alternativas. Bueno, pero un poco lo que decía Jessica, no tengo tiempo. Bueno, nos buscamos, o sea, Claro. nos organizamos y buscamos el momento. Exacto. La consulta son 40 minutos, Sí. o sea, tampoco Es claro que va a estar 3 horas viendo qué comes. tal cual, pero O por de ahí qué si te manera. tenés que trasladar a esos 40 Sí. minutos, le sumás 20 minutos más de ida y vuelta, entonces por ahí Claro. online está bueno. Está bueno. Bueno, 15 minutos exactos tenemos de charla. Ahora vamos a subir los datos como siempre. Y qué concepto claro, ¿no? Cuando dio el tema de la bulimia, la anorexia, cómo se ve la otra persona y el por qué. Sí, totalmente.
Y bueno, en un país también que juzga mucho, ¿no? Es Eso que también sucede. en realidad Sí. pasa un poco eso, que juzgamos mucho el cuerpo del otro. Ya sé que es una frase que la usamos mucho, que no está de más recordarla, que no hay que juzgar los cuerpos ajenos porque son totalmente diferentes. ¿Sí? La estructura ósea, la genética, son un montón de factores que influyen. Y juzgar por una apariencia tiene Sí. que ver con lo mismo, tiene que ver con el ideal de esa persona que está juzgando, pero bueno, también hay que ver lo que uno se encuentra al frente, porque Tal si la cual. persona está sensible ante Claro, esa bueno. crítica o tiene distorsionada Sí. su imagen corporal, No. un comentario de ese tipo Hace mal, hace muy mal. Exactamente. Vos no sabés lo que está pasando cada persona a la hora de hablar de los demás. Eso no, Exactamente. ya está. Pero bueno, nos toca a nosotros de construir eso que antes era común para la gente grande, que hasta ahí se los podés perdonar. Ya después la falta de respeto no se la perdonás a nadie. No, me importa tal- si sea adulto mayor o Tal pibe. cual, o pero nada. a mí me pasa con mi tía, de decirle, no digas qué flaquita o qué gordita. sí, o sea, sí, qué bien sí. que estás, qué flaquita que estás, qué bien que estás, qué gordita que estás. Claro, O sea, ya está. no tiene que ver, o sea, el bienestar con que vos le digas si está gorda o flaca. Claro. ¿Qué Tal importa? cual, O sea, tal no, cual. no afecta eso. Tal cual. Pero bueno, sí, son Sí, costumbres. son costumbres, se a veces entiende. hay que entenderlas, Sí. pero bueno, de a poco ir Claro, desconstruyéndolas. totalmente. Bueno, Fer, Bueno, muchas gracias, Cecilia, por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me faltó decir Sí. si me quieren seguir en las redes, me pueden encontrar en @nutric.arg. Perfecto, ahí, Ahí te, está. te etiquetamos. Bueno, muchas gracias por el espacio. va a ser hasta la Buenísimo. próxima. Siempre hay preguntas de alimentación. Claro que sí. Acá estábamos charlando con la licenciada en nutrición Cecilia Casanova en Caos en la Mañana.